Bom dia, bom dia. Que bom, mais um congresso, 19º congresso. E nesta sessão, nós temos a professora Cláudia, Diana, e 3 outros que estão online. Então, nós vamos obedecer a essa ordem. E, então, convido a professora Cláudia, título da conferência, essa nossa querida pesquisadora, Pensar más allá de los argumentos. É um simbolismo germano al arte conjuntural. Profesora Cláudia, con la palabra. Bueno, muchas gracias Silvia por la presentación. Seguiré indicando cuando necesito la imagen, ¿sí? Todavía no. Bueno, en 1440, junto con la redacción de De Docta Ignorantia, Nicolás de Cusa comienza la redacción de De Conjecturis, una obra que culminará 3 años después, basada sobre las formulaciones de la primera, en la cual mostró que la verdad es el sí misma inalcanzable, pero que inexorablemente tendemos a ella, formula en esta segunda obra la configuración de unas conjecturales. Y así como en la primera utilizó figuras geométricas para la construcción de la doctrina ignorante, en esta apela nuevamente a imágenes y diagramas para la construcción de su original arte. Cuando se buscan las fuentes de este recurso, se hace alusión, por una parte, a la formación matemática que el Cusano había tenido en el tiempo de sus estudios en la Universidad de Padua. También se alude a su contacto con el médico del campo en la Universidad de Colonia, junto al cual habría estudiado el arte luliano. Sin desconocer estas fuentes, este trabajo intenta comenzar, recién comenzando una investigación, que ponga en línea al Cusano con lo que se ha denominado, no sin discusión, el simbolismo germano, que tiene su comienzo en autores del siglo XII. Desde el ya clásico estudio de Marie-Thérèse d'Alberny, se ha señalado una tendencia en algunos autores del siglo XII a la utilización de imágenes simbólicas para hacer referencia a Dios, a la naturaleza y a la armonía del cosmos. Años más tarde, Alois Dempf, en su importante obra Sacrum Imperium, opone una naciente metafísica que llama científica, que sería la de la escolástica, al simbolismo de algunos autores que proponen una suerte de inteligencia espiritual, dice Dempf, que transita de lo visible a lo invisible. Para Dempf, este tipo de inteligencia simbólica es verificable sobre todo en autores germanos como Ruperto de Deutsch o Honorius Autodinensis, y alcanza su punto más alto en la visionaria Hildegarda de Bingen. Por esta razón, acuña la expresión simbolismo germano para referirse a estos autores. Más recientemente, Irene Callazo pone en primer lugar la noción de armonía como articuladora en los pensadores de este movimiento que piensan a través de las proporciones matemáticas, la conexión entre macrocosmos y microcosmos, vinculando los 4 elementos con los 4 humores, las 4 edades de la vida y las 4 estaciones del año. Callazo, sin embargo, no pone el foco en los autores germanos, sino en la obra de Guillermo de Conche, mostrando una serie de imágenes significativas que se encuentran en los manuscritos de sus obras. De esta manera pone en evidencia que no se trataría exclusivamente de un fenómeno germano. De hecho, el antecedente remoto y a la vez cercano por su incidencia en el siglo XII a la recurrencia de imágenes, se encuentra en el Timeo de Platón, no solo por las que allí se ofrecen, sino también por los diagramas que desprende de él la tradición. Un ejemplo claro son los diagramas que se encuentran precisamente en el comentario al sueño de Escipión de Macrobio, glosado a su vez por Guillermo de Conche,
y que aparece en un manuscrito del siglo XII con esta ilustración que vemos. Ahí está, bueno, estamos ahí. Esta imagen entonces aparece en un manuscrito del siglo XII, que son unas glosas que Guillermo de Concha hace al comentario del sueño de Escipión de Macron. Ahora bien, si ponemos la lente en los germanos, merece ser puesta en un lugar destacado la profusa obra de Honorius Augustulitensis, monje de Regensburg, que cuenta con más de 30 textos de diversa índole. ¿Acaso el hecho de que todos sus textos procuren la difusión o vulgarización de los temas tratados, acaso de esto resulte el hecho de que recurra a imágenes explicativas de diversa índole? Bueno, nos trata la constitución del mundo, los 4 elementos, los planetas, los vínculos entre macrocosmos y microcosmos, y son célebres las ilustraciones que aparecen en sus escritos. Tomemos como ejemplo algunas más que tienen que ver con lo geométrico, relativa a la posición del Sol, la Tierra y los planetas. Esa es la imagen 2. Hay que bajar, Silvia. Ahí está. Sí. Esa es la imagen 2. Y otra más cercana a un universo onírico, como la que aparece en su obra Di Magine Mundi, que es la imagen 3. Esta aparece en la obra de Honorius. Es imposible no ligar esta última imagen del mundo al mundo visionario de Hildegard, cuyo pensamiento, como se ha afirmado, está fuertemente ligado al de Honorius, el monje de Regensburg. El propio Dempf dice que esta mujer, cito, se puso de pie para experimentar y sentir pictórica y poéticamente todo lo que el simbolismo alemán pensó y sintió, para decirlo en un lenguaje apocalíptico. Fin de la cita. 2 imágenes de Hildegard se nos presentan rápidamente, ambas pertenecientes a su tercera obra visionaria, el Liber Operum Divinorum. La primera es descrita de esta manera y es la que hace referencia a las estaciones del año, en la imagen 4. Es muy conocida. El día y la noche, las estaciones, los ritmos de lo natural, la creación misma, constituye para Hildegard una sinfonía. Tal sinfonía, inaudible para el oído humano, se ejecuta en el movimiento circular de las esferas, en la voz de los coros angelicales y en la naturaleza toda. Y los seres humanos pueden volverla audible a través de sus cantos y sus instrumentos. La segunda imagen muy célebre, que es la que sigue, también de la misma obra, es descrita por Hildegard de esta manera. Cito. Y por fin, en el centro de esta rueda, aparece la imagen del ser humano, cuya cabeza alcanza la parte superior y los pies la parte inferior del círculo de aire denso, blanco y luminoso. Por el lado derecho, la punta de los dedos de su mano derecha. Por el izquierdo, la punta de los dedos de la mano izquierda. Todos estirados, que llegan hasta el mismo círculo, tocándolo en 2 puntos diferentes de la circunferencia. Primera cita. La razón por la que la imagen ha extendido los brazos es porque en la estructura del mundo el ser humano está como en el centro, dice Hildegard, ya que es más poderoso que todas las criaturas que se encuentran. En esta imagen, a la centralidad del 4 elementos, 4 estaciones, 4 humores, se une la centralidad del 5, las extremidades extendidas a la figura humana, extendidas de la figura humana son 5, 2 piernas, 2 brazos y la cabeza. Hildegard prestará especial atención al carácter simbólico de estos números. El carácter simbólico del 5, por ejemplo, es doble, uno de origen cristiano, dice, al 5º día en el relato de la creación del Génesis, Dios creó los peces y las aves, y esto representa en general la multiplicación de las especies, y otro de origen pitagórico,
Si se considera que el primer número par, el 2, representa lo femenino, en tanto matriz pasiva o receptiva, y el 3, primer número impar, representa lo masculino, en tanto elemento activo y fundante, el 5 es la unión de ambos, que asegura precisamente la continuidad de la especie. La figura humana es indefinida, casi andrógina. Sus tres extremidades son 5, así como son 5 las partes del mundo. Estas 5 partes están en conexión a sí mismo con los 5 sentidos, etc. Podríamos seguir sumando imágenes y encontraremos en todas una misma actitud. La descripción de lo invisible solo puede ser alcanzado para integrarla en imágenes visibles. Fue una presentación brevísima acerca de esto para volver ahora al arte conjetural cusano. El objetivo de la construcción del arte conjetural es para el cusano mostrar de qué modo la mente humana se despliega en un mundo que le es propio, el mundo conjetural, que pretende dar cuenta del despliegue, a su vez, del mundo real, que es el de la mente divina. Para mostrar el despliegue de la mente humana en 4 unidades, el cusano recurre a un primer diagrama, que es la siguiente imagen. El tetráctil pitagórico es la imagen que sigue. La imagen 6. Ahí podemos dejar las dos. Bueno. Nuevamente, el camino de construcción apela a las imágenes y a los diagramas. El tetráctil pitagórico, para mostrar las 4 unidades en que se despliega la mente, la unidad absoluta representada por el 1, el universo representado por el 10, la realidad intelectual por el 100 y la realidad corporal por el 1. Es interesante porque en cada caso, el número 1 representa la unidad y el 0 representa la alteridad. Cuanto más se avanza en grados de multiplicidad, más alteridad se va sumando. Esto se replica en el mundo conjetural desde la unidad de la mente humana que se va desplegando hasta alcanzar la alteridad. Y esto es representado en la siguiente figura, la 7, la llamada figura P o figura paradigmática. 2 conos imbricados que tienen en sus bases la unidad y la alteridad. Como pueden verse, unidad y alteridad, está muy chiquito, pero dice unitas, alteritas, están fuera de la imagen. La unidad absoluta es inalcanzable. La absoluta alteridad también, en cuanto es una privisión. Sin embargo, la unidad, que no es otra cosa que la verdad para el cusano, es alcanzable en la alteridad de algún modo, el modo conjetural, que siempre supone esa implicación, la composición de ambas. El modo conjetural no es un modo hipotético o dudoso, sino más bien un modo provisorio. Las conjeturas se dirigen siempre a la verdad sin alcanzarla. Con todo, no hay un abismo infranqueable entre el mundo mental o conjetural y el mundo extramental o el que procede de la mente divina. Siempre es posible ir acercándose, sumar más 1, multiplicar los ángulos de un polígono escrito en un círculo que se va acercando a él. El arte conjetural avanza midiendo o proporcionando semejanzas y diferencias entre los entes que se le presentan. Y con esto construye conocimiento verdadero, pero no alcanza la verdad. El carácter de su conocimiento permanece siempre abierto. De este modo, para el cusano, es posible armar universos teóricos, simbólicos, conjeturales, que pretenden dar cuenta de la verdad y que son en una primera instancia vinculares, es decir, construidos por cada mente particular.
La singularidad de la construcción simbólica es defendida y sostenida a través de ciertos neologismos. Baste con un ejemplo. Las dos obras que mencionamos, tanto La doble ignorancia como De conjecturis, están dedicadas a su amigo Giuliano Cesarini, al cual, para explicarle el sentido de la singularidad de sus conjeturas, le dice: todo en ti, Giuliano, giulianiza, inventando, obviamente, el verbo giulianizzare. Pero así como no hay una desconexión completa entre el mundo extramental y el simbólico conjetural, tampoco lo hay entre los distintos universos conjeturales singulares. Pueden también ser medidas las semejanzas y diferencias entre las conjeturas y también entre quienes conjeturan. Si bien cada una de las mentes es singularísima, dependen de un operar que es común. Para el Cusano, no hay contenidos innatos, sino que aquello que nos es connatural es una potencia. Y el despliegue conjetural es un modo de actualización de esa potencia única. Tales modos tienen condicionantes que resultan en ciertas modalidades conjeturantes. Algunas prevalecen sobre otras. Hay quienes se establecen en la sensibilidad confusa, están los que razonan a partir de principios y aquellos cuyo operar es más bien intelectual. Pero menciona algunos condicionamientos que podríamos considerar externos a la mente misma, como la conformación corporal, las costumbres y también la geografía. Si bien presenta un orden jerárquico de los distintos órdenes conjeturales, dice que el intelecto está por sobre la razón y la razón sobre la sensibilidad. Si bien esto es así, la diferencia entre los pueblos en los cuales prevalece uno u otro interés no es excluyente ni elitista. Es la naturaleza de una sola especie, la humana, que se comunica o se participa en todos variadamente. Dice el Cusano, los pueblos que han cultivado el nivel del intelecto, los meridionales, y en esto se incluyen los egipcios y los de la India, son aquellos que han alcanzado la verdad en la alteridad y un modo más sutil. Pero esto no va en desmedro de quienes cultivaron las artes racionales del trivium, o quienes se dedicaron al derecho, como los griegos y los latinos. Y tampoco puede descartarse aquellos que se dedican a las artes mecánicas. Para subrayar que la consideración cusana no descalifica estas conjeturas, ni a quienes conjeturan de un modo mejor en el nivel sensorial, basta recordar la valoración de la experimentación sensible que el Cusano realiza en una obra posterior, Los diálogos del idiota. Allí el idiota, es decir, el iletrado, el ignorante, muestra las operaciones que se llevan a cabo en el mercado: medir, numerar, pesar, proporcionando con la razón el material sensible e instando a la búsqueda del principio de tales operaciones captable con la mente. Sin embargo, no intenta que sus interlocutores abandonen la operación sobre lo sensible, es decir, pesar los granos o medir el aceite, todo lo que se hace en el mercado, sino solo que adviertan el orden ascendente de su fundamentación. Pesando los granos, es posible establecer proporciones y de allí ascender al principio de lo ponderable, que por ser principio es en sí mismo imponderable, es decir, es coincidencia, según el Cusano, de lo máximo y de lo mínimo. De este modo es posible ascender de la alteridad sensible confusa, que sería la base de la pirámide, allí
donde solo toca un punto de unidad, ir ascendiendo por esa pirámide hacia primero lo racional y después el principio intelectual, que es coincidencia de opuestos. Todo este universo de distintos niveles de conjeturas es llamado en De Conjecturis la regio humanitatis, es decir, la región de la humanidad. Y es representada, ahora sí la última figura, por el Circulus Universorum, el círculo del universo o de la totalidad, o figura 1. Más allá de la complejidad que supone el análisis de esta figura, solo quiero mostrar que los diversos círculos de las 13 esferas se muestran como un continuo, sin saltos. La base inferior toca la base superior del vestíbulo. Nada para el gusano escapa a la potencia de la mente que progresa desde su unidad y regresa desde la alteridad de la multiplicidad a la misma unidad. Este movimiento de salida de sí y retorno a sí le permite conocerse a sí misma y a la vez recuperar su sentido humano de microcosmos y a la vez de microteos. Contiene todo el mundo, pero a la vez lo crea o lo recrea en un sentido nocional o simbólico. Cito: por lo tanto, dice el gusano, es microcosmos o ciertamente mundo humano. La misma región de la humanidad alcanza todo, alcanza a Dios y al mundo con su humana potencia. Y en consecuencia puede ser un Dios humano. Y así, en cuanto Dios humanamente puede ser ángel humano, bestia humana, león humano, o bien oso, o cualquier otro animal, pues dentro de la potencia de la humanidad, todo existe a su modo. Fin de la cita. Pero puesto que alcanza todo en la alteridad y no en sí mismo, nada alcanza su precisión propia. Y entonces su apetito de verdad nunca cesa. Y ese movimiento hacia la unidad que no alcanza, que se vuelve continuo, lo hace inmortal. Construye mundos simbólicos singulares e intersubjetivos que intentan alcanzar, sin lograrlo, la identidad oculta en toda multiplicidad. Una última imagen de las muchas que propone el gusano esclarece completamente lo que quiere decir. Dice el gusano: el universo es el libro que Dios ha escrito con su propia mano, y el ser humano es su lector. Pero es como si el libro estuviera escrito en griego para un lector que no sabe griego. Entonces, cada lector, midiendo semejanzas y diferencias entre los caracteres, dará un significado a esos caracteres. Ese significado es puesto por su mente en el libro, y habrá tantas lecturas como lectores. Sin embargo, las diferentes lecturas no pueden sino ser complementarias, no pueden sino expresar algo de la verdad en sí misma inalcanzable. Nunca conoceremos el sentido que el autor puso en el libro. Esto pertenece a la ciencia negativa de la doctrina ignorancia. El arte conjetural, en cambio, es un arte positivo. Construye uno de los infinitos sentidos posibles, más cercanos o más lejanos de la verdad, según haya en ellos más unidad o más alteridad. Así, el arte conjetural se vuelve una praxis que procura hacer visible lo que no aparece. Y la recurrencia a los diagramas e imágenes complementan los argumentos y van todavía más allá.
imágenes y argumentos son en el Cusano y en los autores que lo precedieron producto de la mente humana. Pero para el Cusano particularmente es un territorio de libertad conjetural. Muchas gracias. Professora Cláudia, muito obrigada por essa exposição linda, né, de pensar mais além com as imagens. Me perdoa uma certa incompetência tecnológica. Aí eu volto, enquanto vocês tiverem perguntas, eu volto nas imagens ampliadas, porque eu tive medo de mexer e atrapalhar. Eu sei atrapalhar, mas não sei desatrapalhar. Então, não quis mexer e o nosso amigo Nicolás, então, aqui mais ampliadas. A primeira, mais ampliadas. A primeira, a segunda, agora sim, sim. Ignorâncias tecnológicas. Leituras de um mundo utilizado. Essa bela. Maravilhosa. Muito bem. Muito obrigada a nós todos, em nome de todos nós que participamos do Congresso. É um prazer escutá-la, ler os seus textos e aprender com a professora Cláudia. Perguntas? Sim. Durante Cusa, puedes que hablan sobre la India. Es una excelente pregunta. En realidad hay muchos diarios de viaje en este tiempo. Sí. Digamos, no hay, creo que no son fuentes que tengan que ver con lo filosófico en sentido amplio, ¿no? Sino más bien tienen que ver con diarios de viaje. Eso es lo que puedo decir. Y es curioso porque trata también de los indios en el texto de Pax Fide, que es la propuesta ecuménica. Y allí habla acerca de la religión del pueblo indio. Y tampoco puede decirse que la... ¿Cómo? ¿Eso? Es un texto de 1453. Habría que ver si no llevaron ya Estrabón, Eratóstenes. Es posible, es posible. Una pregunta que me causa curiosidad. El arte conjetural, dicho así, digamos, es algo que antes de Nicolás de Cusa no se había denominado de este modo. No, en realidad el término conjetura está en la obra de Galeno, que el Cusano conoce, pero no en este sentido técnico que él le da. O sea, él da en este texto una definición técnica de conjetura, que es aserción positiva que aprehende la verdad en la alteridad. Entonces, eso es el sentido de la palabra conjetura. Yo creo que es bastante fundacional la definición cusana. Después, por eso lo aclaré, quizá adquiere un sentido como conocimiento hipotético dudoso. Para el cusano es más bien provisorio, el conocimiento provisorio. Es un conocimiento que siempre puede sumar más uno. Por eso el camino del conocimiento conjetural es infinito en ese sentido de que es ilimitado. Siempre se puede dar más o más. Hay una imagen, digo esto y ya me callo, que no puse porque el tiempo es poco, que está al comienzo de la dos de ignorancia, que es un polígono inscrito en un círculo. Entonces él dice, el conocimiento humano se dirige a la verdad como un polígono en un círculo, que por más que multiplique los lados y los ángulos, nunca va a alcanzar el círculo. Ahora cada vez se acerca más, pero no lo alcanza, a menos que decida renunciar a seguir sumando y se resuelve en una identidad con el círculo. Pero eso es como un salto hacia otra cosa,
es el camino del conocimiento conjuntural. Passa lá. Más allá. Então, podemos... Muito obrigada, professora Cláudia. Então, passamos a palavra à professora Diana. Diana. De México. De México. Professor, que perdona-me, não há esses dados que eu não me lembro. Nossa, Sí. Diana nos falará sobre a estética de Kyoto, transição entre o medievo e o renascimento. Presente. Sí. Bueno, muchas gracias. Debo aclarar primeramente que este es un trabajo primero introductorio. La idea, lo que yo en realidad trabajo más es el Renacimiento, y sobre todo desde el punto de vista desde la pintura, porque yo mi primera educación es artes visuales. Entonces luego me interesó la historia del arte y finalmente la filosofía. Bueno, hablando de eso de Belén, estoy un poco nerviosa, la verdad, no sabe mucho aquí, así que estoy muy nerviosa. Bueno, cambiamos de... breve resumen. La pregunta que motiva el presente ensayo o presentación es discernir sobre Giotto puede considerarse medieval o renacentista. Para ello propongo un análisis de la estética medieval y cómo algunos de los trabajos de pintura de fresco de Giotto entran o no en esos preceptos estéticos. Mi propuesta es que Giotto ensaye una transición, no es medieval ni renacentista, sino una mezcla entre ambos. Esta parece ser una respuesta obvia tomando en cuenta solo la cronología. Sin embargo, responder el cómo es que se vuelve una transición en términos estéticos puede ser lo novedoso de este trabajo. En la obra de Giotto se encuentran elementos de la estética medieval, pero también proyecciones hacia lo que luego se llamó Renacimiento. Para respaldar mi hipótesis, realizo una tabla comparativa entre los principales postulados medievales sobre la estética y un análisis sobre la realización pictórica de Giotto. Finalmente, muestro las conclusiones hasta que a la fecha he llegado. Estética medieval. Cambio de diapositiva. Para lograr un acercamiento a la estética de Giotto, será fundamental primero hacer un recopilado de las ideas estéticas presentes en la época del artista. En este punto es importante aclarar que ni en la antigüedad ni en la Edad Media se trataba la estética como una disciplina aparte. Según Tatarkiewicz, pocos fueron los tratados que hablaban estrictamente de la estética, pero lo concerniente a esta disciplina fue abordado en las sumas teológicas y en comentarios de los filósofos. Esto debido a que la belleza se consideraba una cualidad importante y universal. En el tiempo en que vivió Giotto, entre los siglos XIII y XIV, las ideas sobre la belleza y el arte eran un recopilado de diversos teóricos a lo largo de la duración de lo que hoy se conoce como Edad Media. Desde lo que se considera el inicio de este periodo, aproximadamente el siglo V, las ideas estéticas buscaron rescatar su antecedente de la época clásica. Es por eso que las ideas sobre la belleza de los filósofos como Platón y Plotino fueron rescatadas y ajustadas al momento histórico, en especial las ideas metafísicas de la belleza. En este sentido, para Platón, la idea de belleza ideal e incognoscible estaba por encima de la belleza empírica y veía esta última como un reflejo de aquella que consideraba divina o trascendental. De Plotino se heredó la idea de la luz como analogía con el alma y se le relacionó con lo que es realmente bello. Pseudo Dionisio rescata las ideas de Plotino y profundiza sobre la teoría de la emanación, en la cual se cree que la belleza sensorial es una emanación de la belleza divina, y también conserva la idea de la superioridad de la belleza espiritual sobre la belleza sensible. Estas concepciones seguían uniendo lo bello con el bien y estaban enfocadas al aspecto metafísico de la belleza. Abro cita. La superioridad de la belleza espiritual e ideal frente a la empírica, la belleza tanto que objeto y finalidad, todo ello provenía de Platón. De Plotino, en cambio, Pseudo Dionisio tomó la idea de la belleza en tanto que propiedad de lo absoluto, de la unión de lo bello con el bien y de la emanación de la belleza empírica de la belleza absoluta. Pseudo Dionisio no hizo distinción entre lo bello y lo bueno, sino que los identificó y fundió en una entidad única. ¿Cierto? Cambio de... Sí, ya está. No era lo... Perdón. Ahora viene la promoción. ¿Fue una anterior? Sí, sí. La estética medieval estuvo ampliamente determinada por la teología y por las sagradas escrituras, y estas a su vez tuvieron su influencia del periodo helénico.
Según Tatarkiewicz, esto se manifiesta por una teoría matemático-estética y un enfoque hacia la proporción. Esto proviene de Pitágoras y Platón. Este elemento se encuentra en el libro de la sabiduría del Antiguo Testamento. Dios lo hizo todo según medida, número y peso. En este texto, además, se habla de la belleza como un medio para conocer a Dios. A través de la belleza y magnitud de la creación, se conoce por antología a su creador. De la primera afirmación se puede extraer una concepción de belleza que fue constante durante la Edad Media: armonía o proporción. Aquí se puede mencionar a San Agustín, quien retoma esto de número y peso. Abro cita de San Agustín: recorriendo la tierra y el cielo, advirtió que nada le placía sino la hermosura, y en la hermosura las figuras, y en las figuras las proporciones, y en las proporciones los números. La segunda afirmación de conocer a Dios mediante la belleza se puede entender desde un enfoque metafísico. En esta afirmación se le da superioridad a la belleza espiritual al ser esta de donde proviene la belleza natural, es decir, la teoría de la emanación o estética trascendental, también se le llamó después. San Agustín fue también heredero de los clásicos, siguió conservando la importancia de la belleza espiritual sobre la sensorial, dado que veía la belleza sensorial solo como un vestigio de la belleza trascendental. Abro cita: porque a las manos del artista acude lo bello transmitido por medio del alma desde esa belleza que se sitúa por encima de las almas. Otra cita también de San Agustín: todo observador perspicaz ve que no hay forma ni absolutamente cuerpo alguno desprovisto de cierto vestigio unitario, y que ni el cuerpo más hermoso, por tener sus partes repartidas y separadas por intervalos del lugar, puede lograr la unidad perfecta a la que aspira. Es decir, San Agustín habla de estos vestigios de la belleza sensorial, se encuentra en la belleza sensorial de la belleza divina. Bueno, ahorita llegamos a eso. No, todavía. La concepción de la belleza durante el medievo estuvo atada a concepciones teológicas. Esta la llevó a ser percibida de diversas maneras, a veces como algo digno de contemplación, en otras ocasiones era algo que merece ser rechazado. Este rechazo provino principalmente de la ya mencionada dualidad de la belleza espiritual y la belleza sensorial. Se llegó a considerar a esta última como un posible distractor de la primera. Fue Santo Tomás uno de los teóricos medievales que se interesaron por la belleza sensible, en gran parte debido a la presencia aristotélica en sus tratados. El Aquinate fue capaz de definir la belleza de una manera objetiva. Por un lado, la define como atributo de las cosas que agradan a la vista, y por otro lado, como atributo de cosas cuya percepción complace. También le da importancia a la proporción. Se llama bello aquello que agrada a la vista, de ahí que lo bello consiste en una adecuada proporción. Esta idea de belleza es importante para el presente ensayo, debido a una cercanía histórica entre Santo Tomás y Giotto. Esto puede dar una pista más específica sobre cuál era la idea de lo bello en tiempos del pintor florentino. Por un lado, el Aquinate habla de belleza objetiva en el objeto, y por otro, la belleza de la contemplación en sí misma del objeto bello contemplado, dando importancia al sujeto. Sin embargo, esto no llevó a Santo Tomás a una subjetividad, pues para tener una contemplación agradable de algo bello, primero tiene que existir el objeto bello a contemplar. Así que la belleza se encontraba en los objetos en sí mismos. Santo Tomás toma las tesis de la belleza metafísica y las aplica a la belleza natural. Este paso de la belleza vista desde la metafísica a la belleza sensorial como un reflejo del espiritual a la belleza que sí se encuentra en la misma naturaleza puede ser una guía para entender cómo la estética medieval pasa por cambios que se manifiestan pictóricamente del fin del medievo a inicios del Renacimiento. Santo Tomás también se interesa por el arte, el cual no estaba precisamente unido a lo bello, es muy importante. Define arte como las formas de los cuerpos artificiales que proceden de la creatividad del artista y no son otra cosa que composición, orden y figura. Sin embargo, también habla de la belleza como finalidad del arte. Nadie se preocupa por reproducir o representar algo, a no ser para crear una cosa bella. Aquí, este filósofo medieval relaciona arte y belleza. El Aquinate divide también en artes utilitarias y aquellas que solo generan placer. De hecho, el filósofo medieval toma la pintura como arte utilitario, cuya utilidad es honrar a Dios y enseñar de las sagradas escrituras a aquellos que no saben leer. La teoría fijaba el arte ciertos fines religiosos y morales hasta cierto punto prácticos y didácticos, y solo incidentalmente estéticos. Por lo tanto, el arte, según la estética medieval, tenía una finalidad moral en la que la adoración y educación de la religión servían a este fin. Como ya se ha mencionado, la estética medieval se enfocaba en gran parte a la belleza espiritual. Según Tatarkiewicz, para San Agustín el arte debía mostrar en la realidad los rastros de la belleza trascendental. Esta es una de las razones que hacen el arte medieval un arte simbólico, ya que la belleza representada en obras debía ser un símbolo de la belleza espiritual. Esto ayudó a que en la Edad Media surgieran divisiones entre arte completamente alejado de lo figurativo, como el arte oriental, y a adorar íconos como el arte bizantino.
Bueno. Sí, cambiamos de diapositiva, por favor. Eso. Sí. Bueno, en la representación figurativa de íconos en Occidente también hubo una disidencia. Esto se debió a que, aunque sí se buscaba representar al mundo, también era deber del artista representar la divinidad. Por lo tanto, las obras pictóricas se vieron en la necesidad de modificar aquello que representaban. Y dado que el arte debía representar el mundo espiritual, para hacerlo espiritualizaba, idealizaba y deformaba nuestro mundo sensible. El arte figurativo medieval osciló siempre entre un realismo radical y un idealismo radical. Mucho de lo realizado en el medievo, la pintura respondía a esta simbolización. Todo lo que hicieron los artistas fue diseñar una figura convencional, añadiéndoles el emblema de su función: una corona o un cetro para el rey, una mitra y un báculo para el obispo, y quizá escribir el nombre debajo para que no hubiera un error. Esto es en cuanto a la pintura. Respecto a la escultura, esta sí siguió viéndose como utilitaria, dado que también se usó para educar sobre las Sagradas Escrituras. Sin embargo, su desarrollo técnico tuvo otro camino. No debemos olvidar que... No debemos olvidar que el escultor que se proponía reproducir la naturaleza se daba una tarea más fácil que la del pintor que se propusiera lo mismo. El escultor no tenía que preocuparse de crear una ilusión de profundidad por medio del escorzo o de los juegos de la luz con la sombra. La obra ejecutada por él se sitúa en un espacio y luz reales. Durante el siglo XIII, los escultores lograron un realismo mayor que el que se buscaba en la pintura, la cual, como ya se ha dicho, respondía a inquietudes de representación simbólica. Este desarrollo de la escultura en iglesias, en lo que fue el arte románico y posteriormente el arte gótico, fue una de las mayores influencias de Giotto. Cambio de diapositiva. Finalmente, la concepción de las artes en el medievo no era diferente a la de la antigüedad. Se carecía de la distinción conocida hoy como bellas artes. Solamente se separaban artes teóricas de artes mecánicas. La pintura era considerada un arte mecánico y los pintores eran tratados como el resto de los artesanos. Cambio. Bueno, entremos a Giotto. Una vez que se ha mostrado un resumen de cómo era la estética medieval, o los objetivos del arte y lo que se entendía por belleza, procedo a hablar sobre Giotto di Bondone. Cómo su pintura puede ser considerada un intermedio entre la pintura de la Edad Media y la del Renacimiento. Mostraré cómo Giotto rescata en sus obras pictóricas las características de esta estética medieval planteadas previamente y cómo esto pudo llevarlo a desarrollar un misterio innovador para la época. Cambio. Bueno. No, es la anterior, perdón. Sí. Giotto nace en Florencia en el año 1267. Sus obras más reconocidas fueron realizadas ya entrando al siglo XIV. Una de las obras que se tomarán como ejemplo son sus frescos sobre vicios y virtudes. Aquí un ejemplo de ellos. Realizados entre 1302 y 1305 en la capilla de los Scrovegni en Padua. En estas obras, el pintor no se aleja del simbolismo presente en la pintura de su época o de la utilidad de la práctica pictórica. Sin embargo, da un giro al buscar representar a estos personajes como esculturas, esas que él mismo podía presenciar en las iglesias góticas y románicas a su alrededor. Sus temas seguían el mismo camino. Eran temas religiosos con fines didácticos y morales, pero la forma de representarlos comienza a cambiar. El pintor busca representar una naturaleza lo más cercana a lo que observa fuera de él. Empieza por representar como esculturas reales sus alegorías del vicio y de la virtud. Esta búsqueda del naturalismo lo lleva a representaciones que se alejan de las composiciones de la pintura medieval previa, en especial de las miniaturas. En estas obras de pequeño formato, realizadas principalmente para ilustrar copias de las Sagradas Escrituras, buscaban encuadrar todos los personajes en un pequeño espacio, dando importancia a los personajes en sí, jerarquizando a los santos en tamaño. Giotto abre las puertas al naturalismo y en su búsqueda de que la escena representada cobre protagonismo. Por lo tanto, ya no es importante encuadrar o ajustar a todos los personajes en un espacio delimitado. Es más importante contar la historia de lo que está ocurriendo, de manera que los que lo observen tengan la sensación de que está ocurriendo frente a ellos. Cambio, por favor. Uno de esos ejemplos es la Lamentación de Cristo, hecha entre 1302 y 1305, en donde se puede observar la agonía, dolor e incredulidad de los personajes ante la muerte de Jesús. Es en esta obra que se puede ver claramente cómo Giotto rompe con el estándar medieval de que todas las figuras humanas representadas debían ser íntegramente visibles para contar la historia. Sustituye esta herramienta pictórica medieval por la fuerza de las emociones, donde incluso los putti, es decir, los ángeles, juegan un papel en la fuerza de la emoción. Sí, cambio de voz. Bueno, rápidamente. Siguiente, por favor.
Esta es la explosión de los mercaderes, les comento rápidamente. Este es otro ejemplo de la transición, donde ya se sigue viendo el simbolismo representado en la aureola de los santos y de Cristo. Sin embargo, ya se busca, ya hay un inicio de perspectiva lineal, por ejemplo, en el fondo, y se usa las emociones representadas del mismo Jesús y de los mercaderes para expresar la situación, y se acerca al movimiento, que era algo que no estaba presente tanto en la representación medieval. Acá incluso los animales contribuyen a mostrar lo que está ocurriendo. Siguiente. Bueno, esto ya es la respuesta en sí. ¿Cómo se compara, no? Primero hablamos un poco de lo que había en la Edad Media, la definición de la belleza, aquello que agrada a la vista, Tomás de Aquino, mientras que para Giotto, en ese sentido, busca la belleza de la naturaleza, aquello que agrada a la vista, y busca representarlo tal cual en sus obras. Va un paso más lejos y toma aquello que cree bello de su entorno, como las esculturas, y las convierte en otra representación. Si lo llevamos como a Platón, sería la copia de la copia de la copia. La superioridad de la belleza sobre la belleza sensible. Aquí Giotto se separa de eso y ya busca representar la belleza física, incluso de otro arte como la escultura, para representar una belleza espiritual, como son los vicios, bueno, como son las virtudes en este caso. Siguiente. Bueno, en la Edad Media se relacionaba el bien y lo bello. Sin embargo, en Giotto, él representa tanto vicios y virtudes de la misma manera, de una manera que busca que sea, es decir, le da la misma importancia de representación tanto a vicios y virtudes, y no busca este simbolismo, aunque mantiene algunos elementos. Ambas tienen esa misma dedicación en el trabajo. Entonces, no hay tanta distinción entre bien y bello, sino usar una bella representación para hablar de algo simbólico como los vicios y virtudes. ¿Sí? La Edad Media, la teoría de la emanación, que mencionaba, la belleza sensorial proviene del arte occidental. Sus vicios y virtudes son una aplicación práctica de la teoría de la emanación, pero no una necesariamente simbólica directa. Es decir, no es bello su arte porque representa virtudes, puesto que también representa vicios. Es bello por otro camino. La belleza que emana de sus pinturas emana de la belleza de sus pinturas góticas, la cual a su vez emana de la belleza del hombre y mujer, dada la proporción, y esta belleza del hombre y la mujer es un reflejo que emana de la belleza divina. ¿Sí? La proporción como belleza, bueno, en este sentido se rescata, incluso se recupera y se agranda en el Renacimiento. En este punto no hay mucho que decir, sino es como también parte de la transición. Siguiente. Y bueno, el rechazo hacia la belleza por provocar sentimientos de apetencia. Esto es alguna de las cosas que más se abandonan en esta transición del medievo durante el Renacimiento, ya que se comienza a idolatrar la belleza y se comienza a idolatrar también a los pintores, ¿no? De cierta manera, a darles un estatus superior a lo que eran antes los artesanos. Como mencioné acá abajo, la pintura como arte mecánico evoluciona, se considera, se comienza a hacer un arte mayor. Siguiente. Bueno, conclusión. Después de la lista presentada, Giotto parece alejarse de la mayoría de los parámetros estéticos del medievo. La conclusión es que Giotto, al alejarse de sus preceptos medievales para conservar el tema religioso, es decir, la función moral y educativa, función esencial del arte en el periodo histórico, se mantiene en la Edad Media. Sin embargo, toca métodos y formas de realización pictórica que fueron un parteaguas, como el uso del naturalismo, el cual lo alejó de ver el valor del arte solo como símbolo de algo más, sino como una pieza valiosa en sí misma. Por lo tanto, la obra pictórica de Giotto puede verse como un intermediario entre el periodo del medievo y del Renacimiento. Gracias. Embora, para mim, brasileira, isso necessita um pouco mais de espaço. Sí. Habla rápido, não? Rápido. Mas é sempre muito bom a aproximação filosofia e arte, né? Que é uma forma de não só valorizarmos a cultura, mas buscar os fundamentos para que nós próprios sejamos mais humanos, né? Alguma pergunta para a Diana? Yo tengo una, Sí. más una curiosidad de las cosas. Gracias por la exposición, me gustó mucho.
una parte del gótico, una expresión también de ese paso, y hay varios estudios respecto de la metafísica de la luz, esa representación con la arquitectura, ¿no? Sí. Y lograste mucho la relación de Giotto con la cultura, pero ¿tienes alguna relación con la arquitectura? Sí, por ejemplo, en la representación de la exposición de los mercaderes del templo, es bien importante esa obra porque ahí, por ejemplo, lo que se representa es escultura románica, es arquitectura románica, perdón. Y es interesante porque él toma lo que ve para representar y hablar como si estuviera ocurriendo frente a uno mismo. Desde ahí ya surge una transformación del arte que contribuye a esta primera razón del arte en el medievo, que es difundir las Sagradas Escrituras, pero comienza a tomar un valor por sí mismo al ser un objeto de apreciación estética. Esto a través de una representación naturalista. Entonces, tanto en Giotto, que reproduce lo románico en la arquitectura, pero toma sobre todo escultura de los templos románicos y góticos. Y en ese aspecto, pues sí hay una influencia en su pintura directa, pero porque pues es lo que vive a diario y es lo que observa. Ajá. Y bueno, lo de la luz es súper interesante porque eso de la luz y la importancia de la luz es lo que hace que las iglesias góticas y los vitrales tengan tanto auge durante el gótico. Ok. Então, nós agradecemos a Diana e passamos à próxima, que é virtual. São três expositores. Leio os nomes para vocês. Obrigada, professora. Nelson Ramiro Fonseca, José de Jesus Ferreira Ospina, Juan David Orozco. O título da conferência deles, da exposição deles, é enorme. Perfecto. ¿Me escuchan? Sim, Nelson, você me escuta? Nelson, eu vou pedir para você mesmo apresentar o título da sua conferência, extenso, e também dizer que é um trabalho conjunto, não é isso? Sí, muy buenos muy buenos días. Doctora, buenos días, profesores, compañeros. Yo voy a hacer nada más la presentación y le doy paso al doctor Herrera, que es quien va a leer la ponencia. Bueno, la ponencia se titula Dilatio o Amplificatio del realismo erótico en las artes praedicandi. Nos hacemos esa pregunta y sugerimos una respuesta a modo hipotético entre la libertad y el libertinaje de la visualidad del amor pasional en la expresividad literaria del Corbacho, un texto de Alfonso Martínez de Toledo, y otro texto emblemático que es de Amores de Andrés el Capellán. Nuestro trabajo está compuesto, es decir, es realizado con el apoyo de los profesores Juan David Parra, el doctor Jesús Herrera, ambos del Politécnico Colombiano Jaime Sasa Cadavid, y mi persona, que es de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Entonces, sin más, los dejo con el doctor Herrera, quien leerá toda la ponencia. Bueno, y aquí estamos apoyando, ¿listo? Gracias, muy gentiles. Gracias. ¿Me escuchan, por favor? Sí, José. Sí, señor. Ok, entonces, como ya lo dijo el profesor Nelson Reynoso, entre los tres compañeros escribimos esta ponencia que tiene el título que él nos comenta. Hay dos acápites para iniciar, dos textos con el cual queremos iniciar nuestra ponencia. Esto con ira y melancolía porque su coamante no le respondió a su voluntad o le mostró falso visaje diciendo: pese a tal con la puta, hija de puta, háceme desgaires y de los ojos señales, y háceme esto y aquello, y ahora dame lancha, y háceme el juego de anda liviano, guíñame del ojo y dame pujes con la mano, pues para el cuerpo de tal el diablo quizá nos metió en esta berenjenal. En tanto que toma ira tanta que cuida reventar diciendo:
reniego, descreo, para el cuerpo de tal y para el santo, en hora mala me conoció, cuando le doy, ándame alegre, cuando no le doy, el rostro tuerce. Este texto, este acápite es de la edición digital de Cristóbal Pérez Pastor, la obra de El arcipreste de Talavera o Corbacho, de Alfonso Martínez de Toledo. Y el otro texto que queremos mencionar, acápite para iniciar, es la vanidad reside en todos los hombres, la soberbia persigue la belleza. Este es de Andrés el Capellán, la traducción que se hace del inglés por Inés Creisel Vidas Cuadros. Bueno, iniciamos diciendo que una de las más llamativas y provocadoras formas de libertad en la expresión literaria medieval española lo constituyen estos textos, el arcipreste de Talavera o el Corbacho de Alfonso Martínez de Toledo y el de Amore, tratado sobre el amor de Andrés el Capellán. En esta ponencia indagaremos sobre el realismo erótico, entendido como aquel imaginario popular sobre el erotismo de la España medieval, en relación con sus usos en las artes predicandi y que manifiestan literariamente los autores citados. Se trata de textos que, como se puede apreciar a través de estos dos epígrafes, reflejan el trasunto de un rico imaginario sobre la sexualidad que posiblemente en su intencionalidad se remonten de aquel momento en que surgirían los polémicos textos penitenciales medievales, como los compuestos por aquellos monjes surgidos de las lejanas tierras célticas de Irlanda, y que con el tiempo darían lugar a los paradójicos textos de predicación medieval, como los que aquí escuetamente se abordarán. Estos textos literarios propios de la predicación medieval contrastan con el sentido de libertad que dan al encauzamiento visual del amor apasionado, aptos para los sermones destinados al pueblo y no a las homilías eruditas dirigidas aparentemente a los propios clérigos principalmente. A través de este planteamiento se propone una posible vía para estudiar una de las relaciones de libertad en la expresión literaria medieval española, la cual influiría en textos como La Celestina. Así se debate entre el sentido funcional de la libertad y el libertinaje por medio de la dilatio o amplificatio. Nuestra hipótesis consiste en exponer cómo este sentido funcional responde al sentido de libertad que se expresa como visualidad del amor apasionado en tanto artefacto literario, característico de los sermones de la cultura medieval española. Primer subtítulo lo llamamos El realismo erótico medieval español entre la voluptas y la delectio fornicaciones. En el imaginario común contemporáneo se tiene la idea errada de que la práctica de la sexualidad y el erotismo en el mundo medieval en general se constreñía al mero acto reproductor. Y aunque en parte es cierto, se trata de una idea, como a menudo se tienen tantas sobre el medioevo, bastante distorsionada. Es cierto que la Iglesia en sí censuraba cualquier práctica sexual, incluso todo pensamiento que no estuviese ajustado al despliegue del placer en el acto sexual entre hombre y mujer, como bien se puede evidenciar a través de la amplia literatura medieval. Sin embargo, paradójicamente, a través de la misma evidencia textual, se puede rastrear que del tipo de moral sexual que la Iglesia quería imponer, también es verdad que se encuentra un vívido interés que encendía la imaginación lasciva del lector al sugerirle creativas ideas pecaminosas, como se puede leer en los famosos penitenciales surgidos alrededor del siglo VI en las lejanas tierras célticas de Irlanda recién cristianizada, y que con su posterior propagación por los monjes hasta casi el siglo XII recogían una nítida lista de pecados que, más que ayudar a los jefes de la Iglesia a cumplir una de sus principales funciones, la cual es juzgar, definir las infracciones, fundándose en la autoridad de sus predecesores, con el fin de reprimirlas y por este camino asentar poco a poco y con solidez las reglas de una moral, resultaron torciéndose en manuales de magia apropiados para la delectio fornicaciones de lujuria, como por ejemplo resultó sucediendo con el clásico manual, o mejor, el penitencial de Burkhard de Worms. Para la muestra, el siguiente fragmento.
Cito, hiciste lo que suelen hacer ciertas mujeres, toman un pez vivo y lo introducen en su vagina y lo tienen allí tanto tiempo hasta que esté muerto. Y una vez hervido o cocido el pez, se lo dan a sus maridos para comer. Por eso hacen esto para que ardan más de amor por ellas. Si lo hiciste, haz penitencia 2 años en los días señalados. En este sentido, el lenguaje erótico medieval fue serpeando a través de las ingentes versiones entre sí hasta devenir en sendos códigos sexuales, a pesar de la férrea resistencia de la postura oficial de los padres de la Iglesia. Desde luego, estos textos que en principio tenían la castísima intención de enrutar la moral católica en tierras paganas, con el tiempo fueron mutando en peligrosas guías para ejercitarse en las plácidas artes de la sexualidad humana cristiana. Evolución que recoge, reproduce y recrea la álgida oscilación que surge entre el deseo erótico, la voluptas, y la delectio fornicaciones, la fantasía sexual, solo que traspuesto a través de un lenguaje visual que emana un realismo erótico, como por ejemplo sucede en los clásicos textos de Alfonso Martínez de Toledo, El Corbacho, y el libro de Andrés el Capellán de Amore, solo que en el insólito registro de las artes predicandi, como veremos enseguida. Otro subtítulo podría ser Dilatio o amplificatio del realismo erótico en las artes predicandi. Vamos a verlo en el Corbacho y de Amore. Si bien es cierto que en general la literatura erótica medieval se distinguió por un marcado sesgo antirreligioso, por lo mismo también es verdad que su escritura descolló prolíficamente, por medio de la cual el cristianismo a su vez asumió la sexualidad como un desvío lujurioso hacia lo nefando. La Iglesia, precisamente en este periodo, desplegó por primera vez la noción de lujuria, a la que definió como la entrega desenfrenada a los placeres sexuales, entendida como un pecado capital que aleja al hombre de la salvación espiritual. El griego conoció la figura del incontinente, pero se trataba de alguien que no atentaba más que contra sí mismo. Sus prácticas podían ser juzgadas por algunos como un error. El lujurioso, en cambio, además de atentar contra sí mismo, atentaba contra Dios. No solo cometía un error, sino también un pecado. De ahí que, en obras como De Amore y El Corbacho, el lenguaje popular que se empleara potenciara esta intencionalidad moral. Por ejemplo, en El Corbacho, tratado de reprobación amorosa, que grosso modo consta de 4 partes, que son, primero, la reprobación del loco amor, segundo, de los vicios, tachas y malas condiciones y de las malas y viciosas mujeres, y el tercero dedicado al estudio de los diferentes temperamentos, sanguíneo, colérico, flemático y melancólico, y cuarto, la disquisición teológica sobre el libre albedrío, está subsumido en la estructura de aquella sermonaria que procura una educación doctrinal o moral destinada al pueblo en su conjunto, por lo que en ciertos momentos estilísticos recurre a un lenguaje popular que precisamente se ajustaría al realismo erótico, o sea, a aquel imaginario que el vulgo español guardaba respecto al ejercicio de su sexualidad y que se vería reflejado posteriormente a través de la influencia de la literatura castellana, pero sobre todo a través de numerosas obras dramáticas y teatrales del siglo XV y primera mitad del XVI, como bien se puede comprobar en La Celestina y en el mayoritario elenco de sus imitadores, donde el recurso retórico de la práctica estructuradora del sermón, en este caso, incluye escenas de la vida cotidiana recreadas con el fin de amplificar, amplificatio o dilatatio, una acción en la que se podía ver implicado el oyente. Se trata, pues, en efecto, de un recurso amplificador porque, amparándose en el proceder de las ars predicandi, el arcipreste connota vívidamente el sentido de la reprobación del amor, hiciera Andrés el Capellán. Alfonso Martínez de Toledo, mediante la oratoria sacra, recurre a la práctica en tanto fórmula de la dilatio, porque opta por hacer de la sátira o de la burla elementos recursivos para sacudir las conciencias de los oyentes ante situaciones que los llevarían al pecado, por lo que prefiere no atemorizarlos ante el miedo a Dios. Se trata de un planteamiento muy afín al de Andrés el Capellán, quien al aconsejar a su amigo Gualterio en el libro tercero de Reprobación y Amoris, en su obra de Amore, realiza una reprobación del amor por medio del libre albedrío.
Escuchémoslo en la traducción de Inés Kreisel Vidal Cuadras. Así pues, léete el presente librillo, no con la intención de imitar la vida de los amantes, sino para que una vez conozcas su doctrina y sepas cómo seducir a las mujeres para el amor, puedas obtener la recompensa eterna absteniéndote de dicha seducción y merecer así ser honrado con un premio mayor junto a Dios. En efecto, más complace a Dios aquel que teniendo la posibilidad de pecar, no hace uso de ella que aquel a quien no se ha dado dicha posibilidad. Evidentemente, este realismo erótico en las artes predicandi, este fragmento, como a su manera sucede en el del Corbacho, se inserta en la traducción de la Reprobatio Amoris, porque funge como un artefacto literario capaz de vivenciar una escena en la que el oyente cristiano, atontado y pagano contumaz, tiene que ser despabilado. A través de la soltura del lenguaje popular, se alude a escenas muy cotidianas de la vida común, dando lugar a una de las partes estructurales de este tipo de sermones de la dilatio o amplificatio, pues ciertamente se trata de una amplificación creada por el predicador, teniendo en cuenta las circunstancias y provocando una acción en la que se pueden ver implicados todos y cada uno de los oyentes, por lo que se resignifican cada uno de los recursos retóricos empleados en estos textos medievales. Bueno, y un último aparte acá sería la visualidad del amor pasional entre la libertad y el libertinaje. A través de elementos literarios como la sátira, el empleo de los refranes y modismos de manera persistente, el recurso de los ejemplos e incluso de la inserción de citas clásicas y de filósofos morales, tanto en el texto del Corbacho como en el de Amore, se va configurando un nuevo estilo narrativo que, como antes mencionamos, influenciará en temas y textos posteriores como por ejemplo el del loco amor o del amor apasionado en gran parte de la comedia española. Caso de estos, la Celestina, la comedia Himenea de Torres Najarro o la comedia Tesorina de Jaime Huete, por citar apenas algunas. Así diferenciándose de la predicación homilética, la cual se dedicaba a profundizar en la palabra de Dios, frecuentemente empleada en los monasterios para la formación de los propios clérigos, la sermonaria de Capellán y del Corbacho procuraron una cierta reapropiación de todo el acervo popular que conformaba la visualidad del amor pasional, que en conjunto tenía el pueblo de su época, para intentar educarlos doctrinalmente o moralmente en el vertiginoso vaivén al que se veía abocado el ejercicio de la sexualidad, a saber, entre la libertad y el libertinaje. Al respecto, Capellán deja traducir a manera de pantalla su convicción de que los religiosos, como él mismo, padecen ingentes dificultades en comparación con el resto de los hombres al momento de resistir sus instintos sexuales, por lo que al momento de alivianar sus deseos concupiscentes deben respetar la jerarquía de la clase social, pero sobre todo deben evitar saciar su apetito sexual con las monjas, pues eso entraña un sentido más sacrílego y de libertinaje en comparación con cualquier otra mujer. Cita que dice, porque de ello se deriva la mayor indignación del Padre Celestial, y de ello se arman poderosamente los derechos públicos y se amenazan con ejecuciones extremas. En este caso se puede observar que de esta posible escena libertina, Capellán intuye con recelo su afán por resguardar la libertad en la sexualidad masculina, pues los amoríos con una monja constituyen el mayor estadio del libertinaje de la perversión, prefigurando así la idea de que la pulsión sexual masculina no era sino el empuje barbárico que conducía al desorden social y el temido peligro revolucionario. De manera que, en síntesis, la educación moral, tanto en Capellán como en la obra de Alfonso Martínez de Toledo, delatan en sus respectivas sermonarias el afán por intentar morigerar las tendencias libertinas en que incurría el pueblo a la hora de practicar la sexualidad y que con creativa potencia dramática visualizaban los posibles y vividos escenas de amor pasional medieval, pero a su vez también amplificando la intensidad del realismo erótico del inusitado vivir cotidiano en que surgía la sexualidad del oyente a través de sus magníficas ars predicandi que pervivirían en la posteridad de la creación literaria.
Hasta aquí nuestra ponencia. Gracias. Nós agradecemos aos colegas. Para que passe a palavra, Carlos. Colegas colombianos, é um tema que suscita, né, tantas questões, tantos dissensos. É sempre bom falar disso de autores que nem sempre estão aí no repertório mais conhecido. Nós temos alguns minutinhos. Passo a palavra ao Carlos. Muchas gracias, doctora. Gracias a los profesores José y Nelson. Dos temas que me interesan particularmente y quisiera preguntarles si recuerdan, que pienso que pueden ser muchas, no lo sé, es una suposición, en estos autores y obras que nos han mencionado, el tema del concubinato entre el clero, aunque ahí ha hecho alusión pues al tema de la relación con las religiosas, eso ya tiene que ver, pero si hay alguna alusión que recuerden a ese tema, y la prostitución. ¿Qué nos pueden decir a ese respecto en las obras de las que han tratado? Muchas gracias. Nelson. Nelson? ¿Ahí me escuchan? Sí, sí, Nelson. Bueno, nosotros, pues como lo leyó el doctor Herrera, nosotros hacemos la pesquisa empezando por unos textos que son claves, que son los que van a vertebrar eh, toda esta, bueno, la dinámica de los textos propios del Corbacho y de Amore, y obviamente todos los que se desgajan de estos textos, que son los penitenciales. De los penitenciales es desde donde más se puede encontrar otros textos que pueden ayudar como a mirar esas variantes que nos menciona el profe Carlos. Sin embargo, hay ya estudios que obviamente han empezado a trabajar mucho sobre esos fenómenos, digámoslo así. Hay un artículo precisamente que publicaron, vamos a ver si lo... que es a ver si lo recuerdo, bueno, es un texto que incluso el título es bastante llamativo, porque juega como con cosas de ahora, hay una intertextualidad respecto a la temática, y el título se me quedó, es Así era el porno en la Edad Media, humor, picardía y mala leche. Sí. Ese texto pues es muy de nuestra época, y allí hacen un enfoque sobre las novelas eróticas y sobre la libertad sexual recién adquirida, y hace como un contrapeso respecto pues, a estas dos versiones. Ese texto es por Morrissey. Allí se citan, por ejemplo, novelas que eran, pues fueron prohibidas por su carácter explícitamente sexual. Pues que, digamos, ten muy en cuenta una corriente de la cual, según la hipótesis de este señor, se desprende del cortejo en el medioevo. Y pues está el libro del Buen Amor, citan el libro del Buen Amor del Arcipreste de Ita. También están los cuentos de Canterbury, la única obra de Geoffrey Chaucer en la literatura inglesa, pero que ellos dicen ha sufrido a muchas mutilaciones y muchas censuras
desde pues a más de 6 siglos, ¿no? Pasando a partir de su publicación. Uno de los cuentos que recalcan mucho es el del mercader, que hay una síntesis de erotismo y de humor. Eh, ah, Recuerden, pues, si lo han leído, ahí hay una sátira de Pavía. eh, bueno, en fin. Nelson, por favor, Nelson Sí, sí, e colegas, sim, Nelson, Perdón, Herrera e Carlos, nós estamos no limite do tempo da universidade. Vou pedir, como eu havia dito, é um assunto, um tema mais interessante que atravessa todos os tempos. Então, eu quero agradecer-lhes em nome dos participantes do Congresso, lembrando que as discussões continuam, porque os textos vão circular entre nós, certo? Nós todos vamos ler os textos, então podemos continuar esse tema, que eu não queria cortá-los assim do nada, porque o nosso tempo, de fato, acaba agora. Muito obrigada a todos. obrigado, gracias. Hasta la vista. obrigado. Passem bem.